Señor sea con todos ustedes. Es un privilegio de nuevo estar aquí con todos compartiendo este culto de alabanza, de adoración y de comunión los unos con los otros. La verdad que cada vez que venimos aquí nos sentimos como en casa. Les amamos, están en nuestro corazón y la verdad pues que es un privilegio estar con todos ustedes. No sé si tienen frío ustedes esta mañana o no. Un poco, ¿verdad? Estamos como encogidos, ¿no? Estamos como encogidos. Esperemos que el Señor traiga también ese fuego, ¿no?, del cielo que caliente nuestro corazón, ¿no? Estamos cantando, los hermanos de la alabanza nos dirigían con cantos preciosos que estaban declarando la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Uno de los privilegios que tenemos los creyentes, ¿verdad?, es saber que si estamos aquí es porque Dios nos ama. Porque Dios tocó nuestro corazón un día. Y lo que queremos, como decía nuestro hermano Ricardo, es darle las gracias a Dios con nuestras alabanzas y con nuestra adoración. Estamos cantando este canto que tocaba mi corazón. En la tempestad estaré, ¿qué? Seguro, ¿verdad? Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos. Y venía a mi mente una imagen porque este canto nos habla de la tempestad, pero esta mañana cuando me levanté temprano y por la ventana, justo delante de la ventana, hay una palmera de estas muy altas, no una palmera de estas normales rechonchas que son bajas, sino de esas que tienen un palo muy alto y arriba pues tienen como 4 o 5 hojas, ¿no? Así, ¿saben cuál les digo, no? Y veía que el viento era increíble, ¿no? Pero veía como el viento como que hacía así, ¿no? La tumbaba de un lado para otro, ¿no? La cimbreaba, pero la llevaba así y luego volvía otra vez a la posición, ¿no? Y así, y así. Y cuando cantamos este canto venía a mi corazón, ¿no? Que nuestras vidas muchas veces es así. Hay momentos que hay vientos, que hay tempestades, ¿verdad? ¿Y cuántos no han sentido que las tempestades en nuestra vida a veces como que nos hacen así, ¿no? Que nos tumban, ¿no? O como que a veces una tempestad nos puede como tambalear y como querernos sacar del camino o sacarnos de la senda cristiana, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Venía en esa imagen algo que quiero traer a ustedes, y es que en medio de la tempestad, por fuerte que sea, el Señor no nos abandona. Y aun cuando nuestra vida puede estar tambaleada, o puede estar como que a veces nos podemos sentir que estamos con un paso que no es seguro, ¿sabes? El Señor nunca nos va a abandonar, Él va a estar a nuestro lado. Y después de esa posición, el Señor siempre nos va a traer de nuevo a esa posición firme y segura que es andar en sus caminos. Gloria sea su nombre. Ahí les dejo esa impresión que tenía cuando cantábamos este canto tan hermoso, declarando que el Señor cuida de nosotros, el Señor vela por nosotros, Él vive en nosotros. Declaraciones preciosas de la grandeza de Dios. Pues les invito en esta mañana que puedan mantener sus Biblias abiertas o encendidas, como decía Ricardo, es verdad, en una época tecnológica, ¿no? Si no has traído tu Biblia o enciende tu móvil o tienes ahí la pantalla, pero mantén tu Biblia abierta en el libro de Éxodo, porque vamos a estar ahí meditando. Traigo una propuesta en esta mañana que quiero compartir con ustedes, y esa propuesta es descubrir un potencial que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha puesto un potencial, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado talentos, Dios a todos nos ha dado algo en el cual podemos ponerlo a disposición del Señor y a disposición de los demás. A veces quizá nos hemos preguntado y hemos dicho, ¿pero qué tengo yo de especial para poder servir al Señor, ¿no? O sencillamente, ¿qué tengo yo para poderle entregar a las personas que me rodean? A veces, no sé si te has hecho esta pregunta, pero yo me lo he hecho alguna vez. Incluso he oído oraciones, ¿no? Oraciones que decimos, yo creo que aquí nos habrán hecho estas oraciones, pero oraciones que dicen, Señor, me presento ante ti con manos vacías porque no tengo nada que ofrecerte. ¿Han oído oraciones de estas?
¿La han oído alguna vez? Yo sí que las he oído, ¿verdad? Pues mira, déjame decirte algo, que estas oraciones son oraciones que están equivocadas. Porque Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado algo. Dios te ha dado una gracia, Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado una habilidad, Dios te ha dado un don. ¿Y para qué es lo que te ha dado Dios? ¿Te lo ha dado para que sea consumo propio? No, ese no es el propósito del Señor. El propósito es que lo que Él nos ha dado es para que lo podamos poner a su servicio y al servicio de los demás. Es cuando encontramos sentido en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Y Dios nos llama en este tiempo a que no enterremos todo aquello que Dios nos ha dado, sino todo lo contrario, que lo podamos poner a su servicio. ¿Por qué? Porque en un mundo que estamos viviendo, que es un mundo congestionado de mucha maldad, en un mundo que realmente vemos que hay mucha oscuridad, es cuando más se necesita que el pueblo de Dios sea una luz y que el pueblo de Dios pueda manifestar en quién ha creído y lo que el Señor puede hacer en la vida de las personas. De esa gracia y de esa misericordia que estábamos cantando. Y cuando hemos leído este pasaje que leía nuestro hermano en Éxodo 3, aquí conocemos la historia de Moisés, se nos habla cómo Dios llamó a este hombre, cómo Dios tenía planes y propósitos con su vida específicos para poder hacer algo grande e histórico, algo que todavía hoy podemos recordar, cómo este hombre fue llamado por Dios para sacar a un pueblo que vivía en esclavitud. Pero fíjate, esa biografía o estos textos que hemos leído en este capítulo 3 son muy interesantes, porque no fue fácil para Moisés entender los planes que Dios tenía. No fue fácil, de ninguna de la manera. Sabemos que Moisés es una persona interesante, porque él creció en el palacio del faraón. Él tuvo un privilegio. De niño tenía sirvientes, acudió a las mejores escuelas, recibió la mejor formación, vivía en una situación privilegiada. Pero de repente hubo un momento determinado que se le fue como la pinza, ¿no? Que se le fue como la cabeza. ¿Y qué hizo? Que mató a quién, a un egipcio. ¿Recuerdan la historia esta? Bueno, pues eso no fue fácil para él, porque cuando esto ocurrió, pues a Moisés iban detrás de él y querían acabar con su vida. Moisés tuvo que salir huyendo y tuvo que refugiarse en el desierto. Se fue allí al desierto a cuidar las ovejas de su suegro. Y fue en ese momento que cuando estaba allí cuidando las ovejas de su suegro, una zarza ardiendo empieza a hablar con Moisés. Y todos conocemos la historia y todo ese proceso, ¿no? Les estoy haciendo una breve introducción. Y entonces Dios le da un mensaje muy claro a Moisés. Le dice: Moisés, quiero que vayas a Egipto y que saques a mi pueblo que está viviendo en esclavitud. Ese fue un mensaje claro. Fue un mensaje claro que Dios le da a Moisés. Inmediatamente Moisés tuvo una reacción que muchos de nosotros podríamos tener cuando Dios nos pide algo. Cuando Dios habla a nuestro corazón y te está diciendo: quiero que hagas esto, o quiero que vayas a este lugar, o quiero que esto sea algo que sea real en tu vida. Y a veces tenemos reacciones como la que tuvo Moisés. ¿Y cuál fue la reacción? Pues la vemos en el versículo 11 que hemos leído. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor, para que vaya yo a Egipto? ¿Pero quién soy yo para hacer esta tarea? ¿Quién soy yo para llevar a cabo esto que me estás pidiendo? ¿Verdad? Y quizás nos pasa a nosotros igual, a veces nos infravaloramos cuando Dios demanda algo de nosotros, porque creemos que no vamos a poderlo hacer, o creemos que solamente tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, cuando el Señor nos ha dicho que el Señor nos va a dar las fuerzas necesarias para hacer todo aquello que nos pida. Sin embargo, aquí Moisés apela a Dios y le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues Dios le da una promesa y Dios le responde, porque cuando hablamos con Él siempre Él tiene una respuesta para nosotros. Y entonces pues Dios le dice: mira, Moisés, no te preocupes,
versículo 14, ¿no? Ahí podemos ver como Dios habla con él y dice, no te preocupes porque yo voy a estar contigo. No te preocupes, mi presencia va a estar contigo. Y te voy a acompañar, y te voy a dar dirección, y te voy a dar sabiduría. Pero Moisés no se queda conforme con esto. Era un poco duro, ¿verdad? A veces también nos pasa a nosotros, somos duros cuando Dios habla a nuestro corazón, ¿no? Y le dice Moisés a Dios, le dice, pero, y si me preguntan, ¿no? Que no me van a creer, no me van a creer. Y toda esa conversación que está teniendo con el Señor, nos damos cuenta que es algo que muy propio que nos puede pasar también a nosotros. Pero hasta que llega un punto que Dios no termina, Dios siempre cuando tiene un propósito lo cumple hasta el final. Y es en el versículo 2 del capítulo 4 que Dios le dice por un momento determinado ya a Moisés, cuando ya no podía solamente confiar en las palabras de lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dice, pero ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Este es el título del mensaje en esta mañana. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué respondió Moisés? Él le dijo, una vara es lo que tenía. Una vara de madera que usaba muy probablemente para cuidar las ovejas. Algo que quizá no era de gran valor, algo que era insignificante, algo que era de un uso diario, pero que no tenía un valor de riqueza o un valor incuantificable, simplemente una vara de madera, poca cosa. Pero Dios le dijo a Moisés, mira, tira esa vara a la tierra. Y para hacer la historia más corta y más breve, les puedo decir que Dios usó esa vara en las manos de Moisés de una manera tremenda. Algo que podía ser insignificante, algo que no tenía gran valor, Dios lo usó en las manos de Dios de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque esa vara mostró ese poder milagroso para liberar al pueblo que estaba viviendo en esclavitud. Esa vara fue la que Dios usó para que partiera el mar y lo dividiera en dos y el pueblo pudiera pasar en seco. Esa vara fue la que Dios usó para golpear una roca, para que saltara agua de esa roca y pudiera saciar la sed de muchas personas. Esa vara era lo que tenía en su mano Moisés, algo insignificante. Y les quiero decir, iglesia, les quiero decir que las pocas cosas que nosotros, o cosas insignificantes que podamos tener en nuestras manos, en las manos de Dios, Dios las puede usar de manera extraordinaria. Dios puede usarla de manera que no nos podemos ni imaginar. Las pocas cosas que nosotros podamos tener, aquello que nos puede parecer que no tiene valor, aquellas cosas que nos pueden parecer que es insignificante, pues fíjate, esa vara fue la que Dios permitió que un pueblo que estaba viviendo en esclavitud saliera de Egipto. De la misma manera, Dios puede usar aquellas cosas que sean insignificantes en nuestro día para también ayudar a muchas personas que hoy por hoy están viviendo en esclavitud. Personas que necesitan oír un mensaje de salvación. Personas que necesitan que alguien les pueda hablar, que en el Señor hay una respuesta para su vida. Yo no sé si alguno de ustedes, hubo una película que hace unos meses estuvieron proyectando, que es Sonidos de Libertad. No sé si alguien vio esta película. ¿Hubo alguien que la vio? Si ustedes la vieron, ustedes también lo vieron. Es dura, ¿verdad? Muy dura. Nosotros no sabíamos a dónde íbamos, pero cuando salimos, Raquel y un servidor de allí dijimos, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? ¿No? ¿Verdad? Porque no esperábamos que esa película tuviera un mensaje tan duro y tan cruel, ¿no? Pero esa película, quizá ustedes que la vieron, termina con una frase. Una frase que cuando salí del cine impactó mi corazón y se me quedó grabada. Y esa frase, cuando termina la película, es que hoy en día hay más esclavos que en el tiempo de la esclavitud.
No sé si recuerdan esta frase. Dios mío, repito, hoy en día hay más esclavos que en el tiempo de la esclavitud. Todos recordamos el tiempo de esclavitud, un episodio negro de la historia de la humanidad. Pero la película termina diciendo que cuando ya pensamos en nuestra mente que la esclavitud fue algo que se abolió y que algo ya que no existe en nuestros días, la película termina diciendo que hoy en día hay más esclavos. ¿Cuántas personas ciertamente no están viviendo como esclavos en este mundo? ¿Cuántas personas no están viviendo atados a cosas que no les permiten tener esa libertad que puede tener el hijo y la hija de Dios? Hoy por hoy hay muchas personas que todavía necesitan ser liberadas y quizá ser sacadas de esa tierra de Egipto y que puedan conocer que hay una tierra de libertad. Esa tierra de libertad es conocer la gracia y la misericordia de Dios. El mismo Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que ser divulgadores de esta verdad que es Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquellas pocas cosas que Dios haya puesto en tus manos, con lo insignificante que tú puedas tener. Pero hoy en día sigue habiendo una necesidad. Quizá tú no tienes una vara como la que tuvo Moisés, pero quizá tienes una voz bonita con la cual puedes alabar a Dios. Quizá tú no tienes una vara, pero tú tienes la gracia para doblar tus rodillas y orar al Señor cada día e interceder. Quizá no tienes una vara, pero tienes esas habilidades para poder anunciar el Evangelio a otros. O quizá puedes enseñar a otros. Lo que Dios te ha dado no es para que te lo quedes en tus manos, es para que lo pongas al servicio del Señor y al servicio de los demás. Sea cual sea tu talento, tu don, tu gracia o ministerio, es el tiempo para que lo puedas poner al servicio del Señor y que puedas usarlo. Que puedas dejar el miedo y la inseguridad, ese miedo que llenaba el corazón de Moisés. Pero, Señor, ¿quién soy yo si yo no voy a poder? ¿Qué les voy a decir? ¿Que no me van a creer? ¿Verdad? ¿Y cuántas dudas puede haber en nuestra vida? Y sabes lo que te quiero decir. Y yo te quiero pedir en esta mañana, deja esos miedos. Deja esos miedos atrás. Y, Señor, eso que tú me has dado, yo quiero usarlo para ti y para tu gloria. Yo quiero que sea algo que esté en tus manos. Hemos sido bendecidos con cosas que Dios nos ha dado. La gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, no todos somos iguales y todos tenemos a veces habilidades y dones que nos podemos alegrar con esos regalos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que podemos usarlo a su servicio. Y hermanos, yo quiero en esta mañana impulsarles a que aquello que Dios te ha dado, tú lo puedas poner en uso y lo puedas poner a su servicio. Hay muchas veces que tenemos temores, ¿verdad? Temores incluso a meter la pata, ¿verdad? Hay que ser realista y decimos, uy, si hago esto, y uy, si hago lo otro, y uy, si meto la pata, y uy, y nos pasamos la vida huyendo, ¿verdad? Uy. Yo te quiero invitar en esta mañana a que dejes el huir y que puedas salir de aquí diciendo, ay, Señor, yo estoy dispuesto a servirte para tu gloria, con aquello que tú me has dado, con lo poco que tengo en tus manos. Y quiero hablarles de 3 consideraciones para poner al servicio lo que Dios te ha dado. La primera es que no esperes ser perfecto. Antes de empezar a hacer algo o esperar a ser perfecto, ¿por qué? Porque tengo malas noticias. Usted nunca va a ser perfecto aquí en la tierra. Ninguno de nosotros vamos a ser perfectos. Solamente hay uno que es perfecto, su nombre es Cristo Jesús. Él es el único que es perfecto. Y no seremos perfectos hasta que estemos en su gloria o hasta que dejemos esta tierra, porque entre tanto, estas luchas que tenemos en nuestra carnalidad, pues siempre habrá imperfecciones en nuestra vida y siempre habrá cosas en las cuales pues vamos a estar pidiéndole al Señor misericordia para nuestras vidas.
Si pensamos que no podemos hacer algo porque no somos perfectos, nunca haremos nada. Pero sabes, me encanta saber que tenemos un Dios que le gusta lo imperfecto. Y que tenemos un Dios que usa hombres y mujeres que no son perfectos. Y así lo hemos visto en la historia y de las Escrituras, lo podemos ver como Dios pudo usar a hombres y mujeres. No eran perfectos, no eran 10, no eran personas que no cometían errores, tenían deslices, tenían patinazos, pero sin embargo Dios los usó. Y hermanos, necesitamos la gracia de Dios para cada día de nuestras vidas. Porque no somos perfectos, pero yo sé que tenemos un Dios que es perfecto y que me da las fuerzas necesarias para poderle servir. Mira, hay un pasaje, quiero invitarte que puedas acompañarme. En 1 Corintios, capítulo 1, los versículos del 25 al 28. Acompáñame a ese texto, por favor. Quiero leer ese texto, que es muy significativo, porque nos habla de lo que estamos hablando ahora. Es en la primera epístola de Corintios, capítulo 1, los versículos del 25 al 29. Fíjate lo que dice este texto. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjate qué texto. Aquí se nos habla de una retaguardia de palabras que yo no sé si te identificas con alguna de ellas, pero yo me identifico con alguna de ellas. Lo necio, lo vil, lo menospreciado, quizá. Pero hay una palabra que sobresale en este texto, que sí me gustaría que la puedas subrayar en tu Biblia, porque esa palabra es lo que da sentido a nuestra vida. Es la palabra escogió. Una palabra que se repite en varias ocasiones, pero aparte de todo ello, nos dice la Escritura que Dios nos escogió. ¿Nos escogió para qué? Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para lo que es. Dios nos ha escogido con un plan y con un propósito, iglesia. Y nos ha escogido porque en su misericordia, de la misma manera que Dios tenía un plan cuando ese niño nació, Moisés, y aquella madre lo metió en aquella cesta y lo puso en el río, ¿verdad? Eso no lo podemos entender, pero solamente lo podemos entender en la soberanía de Dios y en que los planes de Dios estaba que eso fuera así, para que este hombre fuera el que sacara a Egipto de aquella tierra, aquel pueblo de la tierra de esclavitud. Igualmente pasa con nuestra vida. Dios nos ha escogido porque tiene planes y propósitos contigo. Y Dios los sabe. Y es importante que los podamos descubrir. Es importante que podamos pedirle al Señor, decirle, Señor, pero ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿En qué puedo yo servirte? No esperemos ser perfectos. A veces quizá nos hemos sentido como que nos han menospreciado. A veces nos hemos sentido que alguien pues que no nos habló, o no nos miró, o no nos saludó, o quizá que nos hemos sentido como que nos han dejado de lado, ¿verdad? Y nos sentimos como menospreciados, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? A veces pensamos, qué bueno es sentirse menospreciado. El Señor Jesús también fue menospreciado. Y aunque esto duela, y aunque esto sea algo que no nos guste, el ser menospreciado nos convierte en un candidato para servir al Señor, porque dice que el Señor escogió al menospreciado. Qué interesante es esto. Yo me preguntaba cuando leía este texto, decía, pero Señor, ¿por qué escoges tú lo débil, lo vil
y lo que no es. ¿Por qué escoges tú esto? ¿Por qué escoges personas con estas características, como nos declara aquí la Escritura? ¿Sabes? Llegué a una conclusión. Mira, es que lo débil, lo menospreciado, aquellas cosas que quizá son insignificantes, el Señor sabe que no puede quedarse la gloria uno mismo, porque sabe que toda la gloria y lo que uno es le pertenece al Señor. Dios nos escoge. No somos lo más fuerte, no somos lo más grande, pero Dios nos escoge con planes y propósitos. Y Dios sabe que puede confiar su gloria en un menospreciado, en un vil, porque va a estar siempre agradecido de lo que Dios ha hecho con su vida y nunca se va a quedar con esa gloria que solo le pertenece al Señor. Lo único que puede hacer un débil, un menospreciado y un necio es cada día decir: Señor, lo que yo tengo y lo que soy te pertenece a ti, porque todo es tuyo, Señor. No esperes servir al Señor para ser una persona perfecta. Hay un texto muy interesante que me encanta recordar de la Escritura, y es cuando Dios usó un burro para hablarle al profeta, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia esa? Eso se relata en el libro de Números, en el capítulo 22. Debería haber sido al revés, yo pienso, ¿no? El profeta tenía que haber hablado al burro, pero sin embargo fue el burro el que habló al profeta, ¿no? Son esas cosas a veces, esos contrasentidos que encontramos en la Escritura, ¿no? Y en esta ocasión, ese burro hablando al profeta es algo que me da satisfacción, que Dios sabe usar burros, porque si Dios usó un burro en aquel entonces, quizá también nos puede usar alguno de nosotros hoy, ¿verdad? También nos puede usar a nosotros hoy. Y hay otra historia apasionante en el libro de Jueces, cuando se nos habla que Dios usó la quijada de un burro para matar a miles de hombres. ¿Recuerdan esa historia también? Son historias ahí que están escritas en la Escritura, capítulo 15, por si las quieren leer. Y realmente es algo muy significativo, ¿no? Porque nos dice que la quijada, ¿no? Ese hueso de la cabeza de un burro fue la que Dios usó para matar a miles de hombres. Imagínate lo que puede hacer con un burro entero. Puede hacer grandes cosas. Hermanos, dele gracias a Dios que Dios sigue usando burros. Y a lo mejor alguno de nosotros pues nos podemos identificar y decir: yo no soy una persona de lo más grande, pero yo sé, Dios, que tú me vas a usar. Yo sé que mi vida está en tus manos y que tú puedes usar mi vida con aquellas pequeñas cosas que Dios te ha dado. Gente imperfecta, pero no te quedes esperando ser perfecto para usarlo. Segunda consideración: empieza con lo que tú tienes en tus manos. Empieza, deja de estar esperando. A veces nos pasamos la vida esperando, pero Señor, es que me hace falta, es que no tengo, es que si pudiera tocar un instrumento, o es que, Señor, si tuviera esta posibilidad de poder hacer esto, y esperamos. Y sabes una cosa que te digo, que nos pasamos la vida esperando y no hacemos nada. No hacemos nada, porque siempre estamos esperando que algo ocurra en nosotros. Mira, ¿se acuerdan de David? David tenía en su mano una honda y unas piedrecitas, algo insignificante, algo pequeño. Y en una ocasión, se nos relata en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que se acercó un gigantón a David, aquel joven, y le dice: tú vienes a mí, le dijo David, tú vienes a mí con espada, vienes a mí con jabalinas, vienes con lanzas, dice, pero yo vengo a ti con otra cosa mucho más poderosa. Yo no tendré grandes cosas. Yo no tendré grandes cosas, le dijo David. Yo no tendré una lanza, yo no tendré una jabalina, yo no tendré una espada, pero tengo algo que tú no tienes. Yo tengo tengo un poder que tú no conoces. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, cosas insignificantes en nuestras manos, pero confiar en el poder del Señor puede ser tremendo para hacer grandes cosas. Cosas que no nos podemos ni imaginar. Y ese gigante se ríe de ese muchacho, ¿verdad? Se ríe y le dice: ¿por qué me mandan a ese muchacho
le insultaba, lo menospreciaba, y David caminaba hacia él, y el mismo rey quiso darle una armadura. Recuerdan, vamos a vestirle, no puedes ir ante ese gigante sin ninguna armadura, y quiso darle una espada, pero David dijo, eso no sirve, porque yo aquí tengo muy buena onda. Y muchas veces necesitamos ser usados a Dios porque tenemos muy buena onda. Y algo que Dios quiere es que aquello que ponga en tus manos pueda ser usado, no solamente en el poder de tu fuerza, sino en el poder que el Señor tiene para cambiar las cosas y hacer las cosas. Porque son con las pequeñas cosas que tú tienes en tus manos que puedes ver cómo Dios obra y cómo Dios hace grandes cosas. No esperes tener todo. No esperes ser perfecto. No esperes. La tercera cosa que quiero compartir ya para terminar, empieza ahora. Deja de estar soñando con algún día. Muchas veces pensamos, sí, algún día será posible que yo podré servir al Señor. Sí, algún día podré hacer algo. Algún día habrá cosas que podrán cambiar mi vida y podré servirle. Yo te digo en esta mañana, levántate en el nombre de Jesús y empieza a servirle ya. Empieza con lo que tú tienes en tus manos. Empieza con las pocas cosas que Dios te ha dado. Pero aquella habilidad, aquel don, aquella gracia, aquella misericordia que Dios te ha dado, ese regalo que Dios ha puesto en tu vida, ponlo al servicio del Señor. Ponlo al servicio de los demás. Hay un texto en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, me encanta esa palabra, porque cada uno es una palabra que incluye, no excluye a nadie. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios nos ha dado. Ponlo a su servicio. ¿De qué manera? Como buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, de la multiforme gracia de Dios. El Señor nos quiere impulsar en esta mañana. Nos quiere impulsar a que podamos hacer algo para Él. Por eso te quiero desafiar y que pongas tus habilidades al servicio del Señor. Si sabes algo de cosas prácticas, de carpintería, de albañilería, de lo que tú sepas, ponlo al servicio del Señor. Y Señor, puedes bendecir a algún hermano, puedes bendecir a tu congregación, puedes bendecir a los que están a tu alrededor, al vecino de tu comunidad, le puedes bendecir también, ofreciéndole que tú puedes ayudarle en algo. Hermanos, todos son formas de que podemos poner al servicio del Señor aquello que Dios nos ha dado. Esta mañana el Señor te pregunta, como le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Me gustaría que te quedaras con esta pregunta. ¿Qué tienes en tus manos? Quizá piensas y dices, Señor, es muy poco lo que tengo, es muy poco lo que puedo hacer. Pero el Señor te dice, dame eso que tienes en tus manos y con eso voy a hacer algo que nunca te habías podido imaginar. Fueron unos pocos panes y unos pocos peces en las manos del Señor que sirvió para alimentar a una gran multitud de hombres, mujeres y niños. ¿Se imaginan eso? Yo no me cuesta entender. Perdónenme, pero me cuesta entender eso. Pocas cosas en las manos de Dios, bendecidas por Él, puede ser algo grandioso, algo que no nos podemos imaginar. Cuando estaba meditando en este pasaje, acompáñame a meditar. Cuando estaba estudiando este pasaje, y esa pregunta me resonaba, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Es una pregunta muy directa que el Señor nos hace a nuestras vidas. Pero yo le dije al Señor, Señor,
¿Y tú qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes tú, Señor, en tus manos? El Señor me respondía y me decía, mira, yo lo que tengo en mis manos es tu vida. No es una vida perfecta, pero es una vida que yo he dado mi sangre en la cruz por ti, para limpiarte de todas tus maldades. Lo que yo tengo en mis manos es una vida que he rescatado. Como cantábamos, ¿qué sería de mí si no hubiéramos conocido al Señor? El Señor nos rescató, el Señor nos escogió, el Señor pensó en ti y en mí para formar parte de su pueblo. ¿Qué tiene el Señor en sus manos? El Señor tiene tu vida. ¿Para qué? Para ser usado en aquellas cosas que Dios tiene en su corazón. ¿Por qué no te pones en pie? Sabes, muchas veces somos propensos a empezar cosas y no terminarlas, ¿verdad? O dejar las cosas a medias. Somos propensos, a veces nos hacemos planes, propósitos, estrategias, decimos, Señor, sí voy a hacer esto, pero las fuerzas se nos quedan a mitad de camino. Mira, cuando esto nos pasa, yo me acuerdo de que esto me pasa a mí también, pero puedo acordarme que Jesús lo que empezó lo terminó. Todo lo que, aquellos planes que Dios tenía en la vida de su Hijo, Jesús, Él los terminó y los concluyó en la cruz. ¿Y qué ejemplo me da esto? Porque Jesús tuvo que pasar momentos difíciles, tuvo que pasar el Getsemaní, tuvo que pasar aquellos momentos que no fueron lo más agradable para su vida. Pero sin embargo, el Señor Jesús terminó aquella obra que Dios había puesto en su corazón. Y hay un texto en la Escritura que dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios trabaja en nuestras vidas. Dios está haciendo su obra cada día. Yo quiero invitarte a que en estos momentos que estamos delante de Él en su presencia, podamos en primer lugar dar gracias a Dios por aquello que nos ha dado, por esta nueva vida que tenemos en Cristo, que seamos agradecidos por ello, pero también agradecidos por aquellas habilidades o aquellos dones los cuales sabemos que hemos recibido de parte del Señor, y aunque sean insignificantes, que hoy puedas decidir ponerlos en las manos del Señor. Decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú uses mi vida. No soy perfecto. No quiero seguir esperando. Quiero empezar ya, Señor, a ser útil para ti, Señor. No es mucho lo que tengo, Señor, pero yo sé que en tus manos y usado por ti, cosas grandes, cosas que no me puedo imaginar, Señor, van a ocurrir, Padre. Señor, úsame, Señor, para seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra, en medio de tanta necesidad, en medio de tanta confusión como la que estamos viviendo. Señor, que podamos resplandecer para ti, Señor. Así como aquella vara guió al pueblo, así como aquella vara insignificante hizo prodigios milagrosos, dio agua, abrió el mar rojo. Señor,
seguimos creyendo que tú puedes hacer grandes cosas con lo que tú has puesto en nuestras vidas. Solamente, Señor, te decimos, úsanos, queremos servirte, queremos que tu nombre sea conocido aquí en esta tierra y que haya muchas personas que puedan conocerte como Señor y Salvador. Nosotros aquí estamos, Señor. Te decimos en esta mañana, úsanos.